Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, esta noche. Vamos a abrir la palabra allá en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook. Hoy nos toca doctrina bíblica, 100% bíblica, hermanos, para no dejarnos engañar por el adversario y por aquellos hombres que no tienen escrúpulos, que engañan a las almas inconstantes. Mateo capítulo 3, ¿lo tenemos, hermanos? Capítulo 3, y el verso que vamos a meditar es el verso 11. Y dice la palabra del Señor, como está escrita: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí la escritura. Puede tomar asiento. Voy a pedir que estemos quietecitos, hermano. Evitemos levantarnos, hermano, a cada rato, a menos que sea una emergencia médica. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si usted va a la corte, hermano, usted sabe cómo son ahí de estrictos. Y no es posible que honremos más a un hombre que a Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor? Sin duda alguna, hermanos, hemos leído una porción de la palabra que a muchos, en lo particular, los inquieta demasiado, de tal manera que la verdad en lo que respecta al bautismo del Espíritu Santo ha venido a ser una situación entre muchos hombres de pleito y de contienda. No sé si usted necesita lápiz o papel, o ya compró su libreta, hermanos, para anotar la cita bíblica. Si ya la compró, lo felicito, porque es de la única manera que vamos a poder llenarnos del conocimiento de Dios. Si quiere papel y lápiz, levante su mano, porque quiero que escriba esta noche, porque si no, en vano vino usted nada más, hermano, a oír palabra de Dios. Con confianza, ahí andamos repartiendo papel y lapicero. Hemos leído un versículo donde el Señor nos viene hablando, hermanos, a través de Juan el Bautista, ya que Juan llevaba una labor extraordinaria preparando el camino para el Señor. Y Juan, hermano, siendo alguien sencillo, siendo alguien que no tenía mayor reconocimiento de parte de mucha gente, era un hombre entregado al Señor y era un hombre que había entendido que su llamado era preparar el camino para el Señor. Y Juan predicaba, y predicaba de una manera en la cual muchos se ofendieron, muchos se incomodaron. Juan predicaba de una forma directa, no andaba con paños tibios, sino que él tenía el temor de Dios en su corazón y la preocupación también al mirar mucha gente torcida en el camino y que no habían tenido la iniciativa de ser transformados y de cambiar para poder agradar a Dios. Y la Biblia nos narra en el capítulo 3 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida dice que era langostas y miel silvestre. Y quizás al meditar en la condición de este hombre, su vestimenta no tan atractiva,
sino que era de piel de camello. Y sus alimentos, dice que comía langostas y miel silvestre. Cualquiera puede meditar qué propósito podía tener alguien escuchar a un hombre vestido de esa manera y con ese tipo de vida. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. A veces podemos menospreciar a los que Dios ha levantado para predicar su palabra. Pero cuando Dios respalda la vida de un hombre, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios quiere glorificarse, Él va a usar la vida de sus siervos y hará que sus siervos hagan la obra de Dios y que hablen palabras en las cuales el nombre de Dios pueda ser glorificado. Y no solamente, hermano, el nombre de Dios será glorificado, sino que seguirá usando la vida de aquellos hombres que, por supuesto, se dejen usar por Dios para manifestar su gloria y su poder y para manifestar al mundo de que hay un orden en la vida del ser humano y de que el ser humano debe de tomar la iniciativa de arrepentirse y de dejar el camino no recto delante de Dios. Es decir, Juan, saliendo de Jerusalén y de Judea y por las provincias de alrededor del Jordán, dice que bautizaba a la gente y la gente confesaba sus pecados. Y dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, por supuesto, esta era la gente que conocía la ley, la perfección, los 10 mandamientos, y que tenían de alguna manera una personalidad en medio de todos, hermanos, los que vivían en aquel tiempo. Juan aprendió a conocer el carácter de los hombres. Y Juan no solamente, hermano, conocía también la ley, sino que el Señor le había revelado la conducta impropia del ser humano. Y por eso es que los saduceos y los fariseos ya habían sido vistos de que ellos hablaban cosas que parecía que era algo muy real en ellos, pero su conducta, su testimonio era diferente. Y por eso Juan, cuando los vio llegar, simplemente los vio llegar, les soltó esta expresión y les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan sabía de que ellos se habían acercado a Juan, hermano, con un corazón diferente. Y él les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, Juan hacía una labor poderosa, bautizaba en el Jordán para arrepentimiento de pecados. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ese era el trabajo de Juan. Es decir, la gente, al mirar a Juan, empezaron, hermanos, a preguntarle muchas cosas. Pero Juan les dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y dejó algo muy claro, porque Juan sabía por el propósito que el Señor lo había levantado. Juan dejó claro su lugar. Y él le dijo a la gente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todos los que estamos en esta tierra, predicadores, expositores de la palabra, somos solamente un puñado de barro hablando y llevando el mensaje del Señor. Y quien va a hacer la obra es Dios. Quien va a restaurar es Dios. Quien va a respaldar es Dios.
quien va a convertir el alma del hombre es Dios. Quien va a modificar la vida del hombre será el Señor. Amén, hermano. Pero todo será de acuerdo a la voluntad que cada uno disponga para esa restauración. Nada se hará a la fuerza. Dios solamente espera corazones obedientes. Obedientes. Corazones obedientes. Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón hace 4 meses atrás, con unas cargas terribles que yo andaba en mi corazón por la iglesia. Y el Señor simplemente me habló y me dijo: habla y cuenta con los que son obedientes. Y no se los había dicho yo a ustedes. Pero eso es lo que el Señor me hablaba y me decía: habla y trabaja con los que son obedientes. Y la obediencia en ti y en aquellos que buscan mi presencia será recompensada. Y desde entonces, hermano, sentí que el Señor me fortaleció y entendí muchas cosas. Y a la fuerza, obligar a la fuerza a las personas a que amen a Dios, a que vivan para Dios, a que sirvan al Señor. Muchas veces, hermano, no trabaja y no funciona de una manera positiva. Entonces tenemos que dejar que sea el Señor quien transforme. Pero la transformación no llegará si nosotros no dejamos entrar la gloria de Dios en nuestra vida. La transformación no llegará si somos, hermano, fríos, si somos indiferentes a la gloria y el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque debemos de ser amantes del Señor, fieles a Dios. Debemos de ser una iglesia encendida, una iglesia separada, una iglesia santificada, una iglesia limpia, una iglesia poderosa, una iglesia de influencia, una iglesia, hermano, que transforme la vida de aquellos que puedan estar a nuestro alrededor. Somos llamados a ser una iglesia en victoria, una iglesia poderosa, una iglesia que transforme. Pero para eso necesitamos nosotros el bautismo del Señor. Necesitamos que el Señor nos respalde y nos dote del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y hablando del bautismo en el Espíritu Santo, ese es el tema del que nos toca hablar esta noche. Anótelo: el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el tema de esta noche: el bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchas citas bíblicas que vamos a estar citando. Quizás no todas las vamos a leer, pero sí se las voy a dar para que usted las pueda leer en su casa. Para muchos, el concepto del bautismo en el Espíritu Santo es algo que no quieren ni tocarlo. Para muchas iglesias todo esto, dicen ellos, ya quedó en el pasado. Incluso hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Pero al final, esta promesa no es para el que está en la discoteca, para el que está con el cigarro en la mano, para el que está con la botella en la mano, para el que está boquiabierta buscando las cosas del mundo y viviendo como el mundo. Esta promesa es para aquellos que han nacido de nuevo. Para ellos es la promesa, los que han nacido del agua y del Espíritu. Para aquellos hombres y mujeres que han entendido que su lugar está en la presencia y a los pies del Maestro. Para ellos. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es una de las doctrinas más importantes de las Escrituras. ¿Lo sabía usted? Es una de las doctrinas más importantes de todas las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que ha quedado como consolador y guía de la iglesia. Y lo hemos venido hablando. Sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros,
solamente somos como zombies, cristianos zombies. ¿Sabe cómo es un cristiano zombie, verdad? ¿Qué día es hoy? Y hoy hay servicio, ¿no? ¿Y será que este día yo no puedo orar porque no quiero verme religioso enfrente de los demás? ¿Será que empezamos a cuestionar y a sacar un montón de conclusiones? Perdemos la brújula, perdemos el propósito, perdemos la gloria del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, o la doctrina del Espíritu Santo y su bautismo, es una de las doctrinas principales de toda la Biblia. Y el bautismo del Espíritu Santo es para todos los que profesan la fe en Cristo Jesús. Es una promesa. No para el mundo impío e incrédulo. Es para los que hayan nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu Santo. Porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, que lo guía, que le ministra, ahora, usted debe buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Espero darme a entender esta noche con usted y los amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook, porque uno de los propósitos primordiales de Cristo en su misión terrenal fue bautizar a sus discípulos y seguidores en el Espíritu Santo, y eso se revela, anote la cita bíblica, Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11. Anote también Marcos capítulo 1, verso 8. Anote también Lucas 3, 16. Y Juan capítulo 1, verso 33. Y le voy a leer Juan capítulo 1, verso 33. Dice: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que esa fue la forma en la cual el Señor se reveló, hermanos, a sus discípulos. Él les ordenó a sus discípulos que no comenzaran a testificar hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo e investidos de poder de lo alto. Anote Lucas capítulo 24, verso 29. Lucas capítulo 24, verso 49, perdón. Lucas 24, capítulo 24, verso 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cuánto da gloria a Dios?
Es decir, que para que podamos nosotros llevar una vida fuerte, una vida edificada, una vida estable, con convicción, para no desmayar, para no enfriarnos, para no desviarnos, para no distraernos, para no caer en tentaciones, para no caer en desánimos, para no pecar, necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Sin Él estamos vacíos, hermano. Amén. Y hay gente que aparentemente tiene el Espíritu Santo, pero lo que tienen es lleno el corazón de emociones. Y esto del Evangelio no es por emociones. Amén. No se deje guiar por las emociones, porque hay gente que brinca, salta, corre y danza, dice que en el Espíritu, pero sus hechos, sus frutos son diferentes. Y eso hay que corregirlo, porque no podemos ser una iglesia robotizada, o una iglesia, hermanos, que cae en el desorden. Debemos nosotros realmente de buscar la presencia del Señor. Ahora, anote Hechos, capítulo 1, verso 4 al 8. Hechos, capítulo 1, verso 4 al 8. Dice la Escritura: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora mire lo que dice el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, esto nos habla de cuán importante es el bautismo en el Espíritu Santo para hacer cualquier obra dentro de la iglesia. Porque hay que recibir ese poder. Y todo cristiano se conoce. Todo cristiano se conoce. Toda cristiana debe de conocerse en qué estado está delante del Señor. Cada cristiano sabe si ha sido dotado de ese poder. Como lo hablábamos la semana pasada. Si ustedes le hablaran ahorita mismo le hablaran, para que vaya a echar fuera un demonio de la casa de su tía, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir corriendo con toda la autoridad del Señor? ¿O se va a asustar porque siente que no tiene poder? Cada uno de nosotros debemos saber cómo estamos. Porque esto no es un juego que juega el diablo y sus religiones, pero lo nuestro es serio. Lo nuestro es serio, hermanos. Esta es una vida de poder. Esto es una vida de gloria. Esto es una vida de compromiso. Esto es una vida de convicción, de permanecer, de prevalecer. Es una vida en la cual usted tiene que vivir disciplinadamente la vida cristiana. Ayuno, oración, lectura bíblica, congregándose, sirviendo en la iglesia, viviendo para Dios, santificándose. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si antes, es como me voy a poner yo como ejemplo, pues, para que no se sienta mal usted. Es como yo antes, ¿verdad? Que no tenía al Señor conmigo en mi corazón, ¿verdad? Mi vida era simplemente una vida de ir y venir, trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y de repente los desórdenes personales, vicios, discotecas, comedera, restaurantes, y no voy a creer que me iba a meter a cualquier pulguero.
para vergüenza mía lo digo, porque esa era la ideología que uno tenía, ¿verdad? Que entre más fino fuera el hueso que iba a chupar, mejor me iba a dar a conocer delante de los demás. Pero mi vida era así, sin propósito, trabajar como burro, trabajar y más trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo. Venían adversidades, quería arreglar todo con dinero, quería arreglar todo con salidas a comer, salidas a los bailes, salidas, es decir, todo lo quería arreglar a base de los fundamentos de este mundo. Pero luego llegó el Señor. Y lo primero que hizo el Señor fue revelarme la condición de podredumbre en la que yo estaba viviendo, la condición tan, pero tan débil en la que yo vivía, aunque yo me sentía fuerte. Y empecé a buscar del Señor, a buscar de su presencia. Y luego el Señor me fue revelando a la luz de su palabra. Por eso que el triunfo del cristiano es la revelación de esta escritura. Ahí está el triunfo para el cristiano. Nadie le da tol con el dedo, nadie lo engaña, nadie lo lleva por veredas extrañas, no se come cualquier predicación, tiene discernimiento de espíritu, está dotado de la gloria y de la sabiduría del Señor. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces yo empecé a darle importancia a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Y me fui metiendo más con el Señor, conociendo más del Señor. Y en ese caminar el Señor me respaldó y el Señor me dio de su presencia, me dio de su espíritu. Y fue cuando dije yo, vuelvo y le repito, estoy hablando por mí. Y fue cuando yo dije, no, esto yo no lo puedo dejar escapar por nada, de ninguna manera puedo dejar escapar esta gloria que el Señor ha dado en mi vida, y ahora seguiría el Maestro. Y es ahí cuando empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y cada vez el Señor me fue convenciendo más que todo lo del mundo es pasajero, que todo lo del mundo es temporal, que no me debo de preocupar porque lo que voy a comer, lo que voy a vestir, por lo que voy a vivir, que el Señor va a proveer todo lo que yo necesito. Y fue ahí cuando el Señor nos hizo este llamado tan, pero tan glorioso y tan inmerecido de pastorear. Y fuimos entendiendo muchas cosas. Y les soy honesto, por momentos dan ganas de tirar la toalla. Sí, hermano. Sí. Por momentos, cuando usted se mete la mano a la bolsa y no hay dinero. Por momentos cuando no hay alimento. Por momentos cuando el trabajo no hay. Por muchas cosas. Pero el Señor fue tratando con uno. Y hasta que llegó a entender yo de que solamente estando a los pies del Maestro, mi vida tendrá sentido. Y me llenó de su espíritu. Y me fortaleció el Señor. A tal grado, hermanos, que entonces decidí seguir este caminar. Y le ruego y le suplico al Señor que me permita llegar hasta el final de mis días y cumplir la misión por la cual me ha mandado el Señor. Amén. Entonces todo lo demás, si no hay discernimiento de espíritu y si no hay el respaldo del Espíritu Santo, todo cristiano que no tenga el respaldo del Espíritu será presa fácil de las ofertas vagabundas del diablo y sus demonios. Entonces, esto nos habla, como le decía, de cuán importante es el bautismo en el Espíritu Santo para hacer cualquier obra dentro de la iglesia. Jesucristo mismo no comenzó su ministerio hasta que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Lo sabía usted eso? Él no lo comenzó. Él tuvo que pasar todo el proceso. Juan bautizaba y luego el Señor fue con Juan para que Juan lo bautizara. Y Juan le dijo, Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice.
Mire, anote Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10, verso 38. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste, dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, que el Señor, hermano, el Señor recibió esa dotación de poder, esa unción de poder la recibió Cristo. ¿Y cómo es que un creyente no va a buscar esa llenura? ¿Cómo es que un creyente no va a buscar ese respaldo? Si Jesús pasó el proceso y se le levantaron y lo cuestionaron. Dice la Biblia que un día les predicaba y empezaron a acorralarlo de tal manera que querían, dice que empujarlo para que cayera en un despeñadero. Pero dice que luego el Señor con autoridad pasó en medio de todos ellos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es que el diablo es astuto y que el Señor lo reprenda. Y por ahí más o menos va el tema del domingo. Por eso digo que no se vaya a quedar este domingo, porque le vamos a aplastar las patas y la cabeza a ese enemigo. Amén, hermano. Lucas, anote Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Anote también Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18, ese versículo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, los dos pasajes más emblemáticos de esta promesa de ser bautizados en el Espíritu deberían de ser, anote, Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11, que leíamos que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A veces decimos, o le he dicho a usted, ¿sentiste el fuego del Espíritu Santo? Y a veces no tenemos ni noción de qué significa el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabes que el fuego del Espíritu Santo te hace llorar? Te hace clamar, te hace orar, te hace santificarte, te hace dolerte por las necesidades de los demás. El fuego del Espíritu Santo, hermano, te redarguye cuando hemos pecado, te hace sentir que hay que arrepentirse. El fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo te trae fuerza, te trae vigor, te limpia, te limpia. El fuego del Espíritu Santo te hace que saques todo lo que hay dentro, las emociones, todo el mal pensamiento, todo, que te desahogues y al final termines, hermano, termines en la misma gloria de Dios, en paz, lleno de gozo, de gloria, de convicción, lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, Hechos, anote Hechos también, capítulo 1, verso 8. Y lo leíamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto da gloria a Dios? O sea que hasta para ir a predicar necesitamos esa llenura nosotros. No sabe si se va a topar con alguien atravesado por el diablo, con pensamientos torcidos. Si se va a o sea,
va a aparecernos alguien que nos quiere hacer algo, se va a topar con una persona con ideologías raras y extrañas, y si usted no conoce la palabra, termina siendo su amigo, porque el enemigo es astuto, hermano. Entonces, esta promesa ya se había hecho en el Antiguo Testamento. Anote Joel capítulo 2, verso 28. Y esa escritura dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, esa promesa ya se había dado, que iba a acontecer en Joel capítulo 2, verso 28. O sea, la promesa se había dado, no que había acontecido, se había dado la promesa, se había profetizado que así iba a darse. Entonces Cristo mismo, y abiertamente lo confirma en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, verso 5. Y esa es la escritura que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo el Señor. ¿Por qué razón? Porque él sabía que esa promesa no podía esperar mucho tiempo. Porque dice el maestro, los discípulos tenían que empezar ¿a qué? A trabajar, hermano. A trabajar, a buscar las almas, a traer liberación, a enfrentar a los demonios. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia no es para hacer un circo, hermanos, y sacar trucos de la manga y venir con bosquejos carnales para engañar a la gente y chuparles el dinero, desplumarlos y sacarles todo y darles promesas y hacerlos avaros por amor al dinero, diciéndoles que esto. No. La iglesia ha quedado para restaurar la vida del perdido. La iglesia ha quedado para restaurar, para reprender a los demonios. Para eso ha quedado la iglesia, para ser un lugar de restauración para el alma del hombre. La iglesia no es un lugar, un club social para venir a comer, a esto y lo otro. No, la iglesia ha sido llamada para ser la sal de la tierra. Y está llena de poder. Pero ese poder la gente lo ha sacado de las iglesias. Hay miles de iglesias donde Cristo no lo tienen dentro, lo tienen afuera. Y toda la gloria es para los hombres. Todo el culto es para los hombres. Todo el culto es para exaltar la vanagloria, la soberbia, el orgullo y la altivez del ser humano. Entonces, el cual dijo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, que ese es Cristo mismo. Así como el Espíritu Santo es sello y confirmación de la salvación para todos los creyentes, el bautismo del Espíritu Santo es la capacitación que el Todopoderoso nos da para ser testigos de Cristo. Le dije que eran dos cosas diferentes. Le dije que así como el Espíritu Santo es sello, porque el Espíritu Santo lo recibe toda persona que llega a Jesucristo. Y es el Espíritu quien empieza a guiarlo para que tome la iniciativa de congregarse, de ayunar, de orar, de leer la Biblia, de que se santifique. Y todo lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque una persona que haya andado en malos pasos, en una vida súper desordenada, y que venga a Cristo y luego se mantenga constante buscando del Señor, hermano, solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer eso. Uno por voluntad propia no lo hace. No lo hace. Es mentira. Es mentira que alguien por su propia voluntad va a decir, bueno, me acerqué con estos hermanos aquí, pues ya recibí a Cristo en mi corazón, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a proyectar estar unos 3, 4 años en esta iglesia a ver qué sucede. No, es el Espíritu Santo quien lo guía. Amén.
Así como cuando usted tiene el deseo de orar y ese deseo está constante y fuerte en su corazón, es el Espíritu Santo que lo está guiando. El deseo de ayunar, de santificarse, el deseo de congregarse, de venir a la iglesia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo está moviendo a buscar la presencia del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero, ese es el sello del creyente y confirmación de la salvación que recibió de Cristo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es la capacitación que el Todopoderoso nos da para ser testigos de Cristo. Es algo muy diferente. Y vamos a ir viendo el desarrollo de este tema tan importante. Entonces, el propósito principal es recibir poder para testificar acerca de Cristo. Esto indica capacitación, revestimiento y autoridad. Si quiere, anótelo. El propósito principal es recibir poder. Y esto significa capacitación, revestimiento y autoridad. Capacitación, revestimiento y autoridad. Sí, porque el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, nos va, hermano, capacitando en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las áreas, tanto lo moral como lo espiritual, la personalidad, la manera de pensar, la manera de sentir. El bautismo en el Espíritu Santo nos va moldeando todas esas áreas porque nos está dotando para que nosotros podamos enfrentar las ideologías humanas, los pensamientos humanos, el carácter humano, el sentir humano, todo. Nos capacita y luego nos da un revestimiento. Es decir, que es un poder que usted recibe, hermano, fuera de todo lo natural. Es un poder sobrenatural, es un poder glorioso. Es un poder que usted no lo recibe en ningún lugar. Y luego nos da autoridad. Enfrentar a los demonios con la autoridad del Señor es algo maravilloso. Enfrentar al diablo con la autoridad de Cristo, del Espíritu Santo, es algo que cualquier cristiano que esté en ese nivel se gloría en el Señor. Y por lo tanto es un cristiano, hermano, todoterreno. Es un cristiano que nada lo desarma, que nada lo detiene. Es un cristiano con una fuerza, hermano, pero impecable. Es una fuerza poderosa. Es un cristiano que no se detiene ante las adversidades, ante las pruebas, las dificultades. Es un cristiano que enfrenta al adversario, enfrenta al diablo. En todos los aspectos, su vida personal, su vida matrimonial, su vida familiar, su vida laboral, su vida eclesiástica, sabe diferenciar, sabe discernir, hermano, los espíritus dentro aún de la misma congregación, aprende a conocer el carácter de los hermanos, el espíritu que está en cada hermano, y es una persona que está siempre con ese poder y ese fuego. Y esas son las gentes que uno desea como pastor que Dios envíe a la obra, porque gente cobarde no se puede hacer la obra de Dios. Dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cómo es que alguien es cobarde? No quiere ayunar, no quiere orar, no quiere meterse en la obra, no quiere hacer la obra de Dios, le da miedo, le da pena, todo el tiempo hay pretextos. No está dotado, no tiene el poder del Espíritu Santo. Ahora, si fuera algo que alguien se lo va a dar, pero no, esto viene de Dios, hermano. Esto viene del Señor. Ahora, note otras citas bíblicas. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Marcos 1:8. Lucas 3:16
Juan 1:33, Lucas 24:49, Hechos 1:8 y Hechos 10:38. Entonces la pregunta esta noche es, ¿usted ha recibido el poder de Dios? ¿Siente que lo ha recibido? Y si lo ha recibido, ¿lo está poniendo en práctica? ¿Y es efectivo ese poder en usted? Porque cuando ese poder es efectivo, usted está al rojo vivo. El cristiano está activo en todos los aspectos. El cristiano está activo en la búsqueda de Dios, se congrega, ayuna, ora, se santifica, se separa para Dios, tiene una disciplina muy organizada, organiza todo, es alguien que está en todo momento trabajando con su vida personal para que nada le estorbe en la búsqueda del Señor. Alguien que ha sido bautizado en el Espíritu está desesperado por estar en la presencia de Dios, por alimentar su alma. Quiere crecer, quiere madurar, quiere ser alguien diferente para Dios. Quiere llenarse del conocimiento, quiere llenarse del Espíritu, quiere llenarse más y más del Señor. Y luego quiere salir y vaciarse, hermano, en la vida de aquellos. Quiere dar palabra, quiere evangelizar, quiere predicar, quiere trabajar en la obra. Alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. Está a la orden del Señor. Ve que no es fácil, no es cualquier cosa. Cualquiera puede decir, oh, yo siento la presencia de Dios. Y a la hora que el diablo se le aparece, no hay presencia. Está apachurrado, está arrinconado. Entonces, ser lleno del poder del Señor sirve para poder dar cumplimiento a la gran comisión, llevando el glorioso mensaje del Evangelio a los perdidos, con las maravillosas señales que siguen a los creyentes. Es la llamada segunda obra más importante de la gracia en la vida del creyente. Es una gloriosa promesa para todos los que profesan la fe de Cristo, hayan nacido de nuevo y tengan el sello del Espíritu. Para ellos es la promesa. Esta es la experiencia más gloriosa, divina y sobrenatural que el cristiano puede experimentar, la cual producirá el valor personal y el poder del Espíritu en el cristiano para realizar señales en el nombre de Cristo y dar eficacia a su testimonio y predicación. Es decir, todo esto, como le dije al principio, nos da una dotación, y no solamente nos da una dotación, nos da una autoridad, y se va a ver en usted. Le hago una pregunta: ¿a cuántos visitó esta semana y oró por ellos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Por cuántos oró esta semana? Salió de su casa con su esposa, con su esposo, y dijo: vamos a ir a fulano de tal, está en grave situación, vamos a ir a orar por él. En el nombre del Señor llevaremos la autoridad de Cristo. Ahí está. ¿Cuántos demonios se expulsó esta semana? ¿Dónde está la autoridad? ¿O todavía está rascando para hacer el hoyo, para enterrar ese talento? ¿Le da pena? ¿Le da miedo? Si está lleno de Dios, el diablo te lo llevas, hermano, entre las patas. Si está lleno de Dios, los demonios tienen que temblar frente a ti.
si está lleno de Dios, tú manejas un gobierno en tu casa tan bonito, un orden que llevas en tu casa tan poderoso, que lo desarrolla el cristiano y lo desarrolla y lo desarrolla, y al final el cristiano termina buscando de Dios, orando a Dios, santificándose, congregándose, sirviendo al Señor. Esa es la vida de nosotros. ¿Sabía que esa es la vida de la iglesia? Trabajar, estar con la familia y congregarnos. Esa es nuestra vida para la iglesia. Esa es la vida para la iglesia del Señor. Trabajar, buscar el pan de cada día, tener nuestra familia, cuidar nuestro hogar, cuidar ese rebaño que Dios nos ha dado, y luego buscar la presencia de Dios. Dice la Biblia que los discípulos se reunían en las casas y estaban en el templo, dice, todos los días. En el templo, todos los días. Y cualquiera dirá, pero eso es inaceptable. ¿Cómo vas a estar en la iglesia todos los días? ¿Y tus biles qué? ¿Y tu comida qué? ¿Y tu esto y lo otro qué? Claro, los tiempos han cambiado. Pero de acuerdo a la vida que usted lleve, si usted no tiene deudas, usted no se preocupa de nada. De nada, solamente por lo necesario del pan de cada día. Pero el estilo de vida del mundo ha absorbido a la misma iglesia. Y por eso es de que no hay tiempo para buscar esa presencia, no hay tiempo para desarrollar ese poder que el Señor nos ha dado a nosotros. Le voy a dar un reporte. ¿Sabe de qué carecen las iglesias en este tiempo que estamos viviendo? Hasta este día. ¿Sabe cuál es el mal de las iglesias? Nadie quiere servir. Nadie quiere compromiso en la iglesia. Nadie quiere trabajar en la obra de Dios. Porque hay ocupaciones, porque hay trabajo, hay compromisos. Hay tantas cosas y no puedo. Dios lo sabe. Y tu poder, y tu dotación, y tu llenura. ¿Qué estás haciendo con ella, hermano? ¿Qué estamos haciendo? No, Dios sabe que yo canto con coritos y los que están oyendo alrededor mío, con esos coritos le predico. Por favor. Hay más que eso. Hay más que eso, hermano. Hay que poner las manos sobre los enfermos. Hay que pasar horas hablando con la gente, ayudándoles, guiándoles, consolándoles, aconsejándoles, visitándoles. Hay que hacer mucho por la obra de Dios. Porque nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y esa autoridad, agárrate porque el Señor te va a preguntar qué hiciste con ese poder. Viste el endemoniado y tuviste miedo. Viste la endemoniada y no quisiste orar por ella porque te causó asco, porque olía muy feo, olía muy fuerte. ¿Cuánto nos gloria al Señor? Esto es serio, hermano. No crea que Dios nos ha llamado para que ya soy cristiano, gloria a Dios, y bueno, Señor, lléname estas 20 canastas de provisión porque tú sabes que soy tu hijo. No, dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Y si usted no trabaja en la viña del Señor, no tiene derecho a la dotación que Dios ha preparado para su pueblo. Eso es lo que dice la palabra. El que cuida la higuera, comerá de su fruto. Yo trabajo en esta higuera que es la obra de Dios. Y si supieran los rollos de billetes que tengo, hermano. Si supieran las maquetas de oro que tengo yo. Ya no hay lugar donde meter tanta bendición que el Señor me ha dado. Wow, no lo sabía, dice el pastor. Ahorita le voy a preguntar. ¿Se sacó algún raspado, pastor? No, hermano. Todo está allá arriba. Todo está en el cielo. Él lo dijo. Hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no hurtan. Allí está el tesoro.
Amén. Usted mirará quizás con la misma ropa siempre, con los mismos zapatos de siempre. 3 años tengo con este par de zapatos. Pero Dios me ha bendecido. Tengo un hogar estable por la pura misericordia de Dios. Tengo una esposa que me ama, que me respeta, que todavía se sujeta a mí como esposo y como pastor y como hermano en la fe. Tengo unos hijos que por la gracia del Señor todavía están conmigo. No le duele ni una ceja. Hay comida suficiente. Frijolitos, huevitos, tortillita. No nos preocupamos por comer caviar, por comer bistec o steak o esto. No, nos preocupamos por trabajar en la obra de Dios. Y eso trae desgaste físico, emocionalmente. Estos jóvenes usted los ve aquí, alabando y cantando. ¿Se han preguntado de la vida social de estos jóvenes? ¿Se ha preguntado? ¿Dónde van los hijos del pastor cada fin de semana? ¿Dónde comen los hijos del pastor cada fin de semana? ¿Qué hace el pastor con su familia todos los fines de semana? Porque muchos se andan agarrando el dinero de la iglesia. Son miles de falsos pastores que se han atribuido derechos que no le corresponden. Y uno para comprar una pupusa con la tarjeta de la iglesia, hermano, la piensa uno. Y eso hay que llevarlo contabilizado. ¿Y esto dónde fue? Oh, unas pupusas que se comieron en el restaurante fueron tal. Pues póngalo ahí para la contabilidad de la iglesia. Otros no, hermano, otros. No, mamá me... Total, dice, están las ovejas. Este domingo lo vamos a pasar la máquina otra vez. No importa que se estén muriendo, no importa que estén en situaciones difíciles. Pero el Espíritu Santo nos ha dotado para predicar la verdad genuina del Evangelio, le guste o no al diablo y a la gente. Amén, hermano. Yo me considero que soy un pecador, que fallo, que tengo mis defectos. Pero en lo que es la palabra, perdóneme, hermano. Aquí lo dice y usted no puede borrarlo ni quitarle las páginas. Y si no le gusta, pues hermano, hermana, vea entonces dónde le dan de comer bagazo. Pero la dotación que Dios nos ha dado para llevar el mensaje es algo muy serio delante de Dios. Entonces, hermanos, esta es la expresión más gloriosa y divina y sobrenatural que el cristiano puede experimentar, la cual producirá el valor personal y el poder del Espíritu en el cristiano para realizar señales en el nombre de Cristo y dar eficacia a su testimonio y predicación. El Señor cristiano que hable de la gloria de Dios, que hable de esto, que hable de lo otro, que hable de aquí, que hable allá, que hable de esto, tiene que dar frutos. Tiene que dar frutos. No le vaya a pasar como un hermano que hace años estaba con nosotros y un día llegó bien agüitado a la iglesia. Y le dije, hermano, ¿qué le pasó? Varón, me dijo, vengo bien avergonzado. Y le dije, ¿por qué? Porque mi vecino me reclamó, me dijo. Hombre, dice que le dijo, tú cada rato no pierdas la oportunidad de hablarme de Cristo y de hablarme de la Biblia y de invitarme a la iglesia. Así que le dijo, pero yo veo que si acaso vas 3 veces al mes a la iglesia, es mucho. Y tú quieres que yo vaya cada rato a la iglesia contigo y tú no vas. Y me dijo, me sentí tan mal. Y le dije, ¿qué piensa hacer? Pues no sé, varón, me dijo que hay tantas cosas que pensar todavía. Imagínese usted. O sea que hay cosas que son muy necesarias para posponer la gloria de Dios. Y así no vamos a ser efectivos.
No llegar a alguien y decirle, mire, trate bien a su esposo, ámelo, respételo. Y enfrente de esa persona, al suyo, le va a gritar un montón de cosas. No, esto es de dar testimonio delante de los dioses y de los hombres. Anote Hechos 2:14, vamos a ir terminando. La parte que corresponde. Hechos capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd, dice, mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora, fíjese bien lo que dice el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 12 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Por qué Pedro habló de esto? Si usted mira en el capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo en una persona es, la señal es que la persona hablará nuevas lenguas. Y hay personas que dicen, pastor, pero yo realmente llevo años y no ha pasado eso. Bueno, eso es algo que usted también se lo puede pedir al Señor. Y de acuerdo a su sometimiento y a la vida ordenada y entregada que llevemos delante del Señor, el Señor nos va a dotar de ese espíritu. Él nos lo va a dar. Si usted, hermano, dice, pero yo no hablo lenguas, no es para todos. No, es una promesa
para toda la iglesia. Eso es una promesa para todo cristiano. Pero cada uno lo va a recibir de acuerdo a su sometimiento delante de Dios. Si andamos mal, si vivimos una vida frívola, una vida así medias tintas, hermano, esa obra no se va a hacer realidad en la vida del creyente. Amén. Por eso es que es tan difícil para muchos creer en esto del bautismo del Espíritu Santo. Entonces a muchas iglesias que se les ha hecho más fácil decir que esto fue para el tiempo antiguo. Pero realmente esto es una promesa para la iglesia del Señor. Le dije que notara Hechos 2, 14 al 41. Hechos 4, 31. Anote Hechos 4, 31. Y dice ese verso que le acabo de dar: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, no podían ellos hablar de una forma abierta la palabra del Señor, la gente que estaba oyendo, hasta que fueron investidos por el Espíritu Santo. Anoche también Hechos capítulo 6, verso 8. Hechos capítulo 6, verso 8. Esa escritura dice, 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, cuando el creyente está lleno y tiene la llenura del Espíritu Santo, va a ser un instrumento útil en las manos de Dios para hacer señales, y prodigios en medio del pueblo. Anote Marcos 16, capítulo 16, versos 17 al 18. Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, 2 al 5. Primera de Corintios 12, 7. Y Romanos 15, 18. Para que usted los pueda leer en casa. Ahora, al leer estos pasajes nos damos cuenta de que sin el Espíritu Santo no se puede predicar, cantar, orar y todo lo que encierra la obra. No se puede. No se puede. Si no hay esta llenura no se puede. Las iglesias y hermanos que no tienen el Espíritu están apagados y muertos. Esa es la condición de una persona que no tenga el Espíritu, que no tenga esa llenura. Están apagados y muertos, espiritualmente hablando. Y eso es un problema bien grave, porque la vida cristiana no es para vivirla así, hermano. Cualquiera que haya sido la condición, el problema. Le hicieron algo en la iglesia, le hicieron algo allá afuera, está inconforme con algo en la iglesia, está preocupado por algo en la iglesia, está preocupado por la familia, lo que sea. Usted debe de ser alguien que con el respaldo del Señor y con el carácter de Dios resolver ese problema lo más pronto posible y sacarse eso del corazón, porque a veces el enemigo nos encierra y nos mete dardos para que estemos pensando y maquinando cosas que ni por cerca pasan dentro de la iglesia, y eso nos trae esa mortandad espiritual. Entonces no podemos cantar, no podemos orar, no podemos predicar. Entonces en el libro de los Hechos, el hablar en lengua, según el Espíritu, faculta para hacerlo. Es el Espíritu. Por eso es que no podemos decirle a usted, repita estas lenguas. No
No, y muchas iglesias lo hacen. Cuidado con ese asunto, hermano. No se puede, esto no es un juego. Amén. El hablar en lenguas, según el Espíritu, es quien faculta para hacerlo. Es la señal inicial visible que acompaña al bautismo en Espíritu Santo. Esta es una de las más claras y evidentes señales de que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. Amén. Así que hay que pedirle al Señor que nos bautice los que todavía no hemos sido bautizados. Dentro de otras señales más, tenemos ejemplo en la Biblia. Anote Hechos 2:4. Lo vamos a terminar el tema esta noche. Anote Hechos 2:4. Hechos 2:4. Hechos 10, 44 al 46. Anótelo. Anote 1 Corintios 14, 39. Primera de Corintios 14, 39 y Hechos 19, 6. Hechos 19, 6. Hechos 2, 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esto es una promesa para el cristiano. ¿Y qué pasa con esas iglesias que no hablan lenguas entonces, hermano? Y que se ríen, que se burlan. ¿Ah? ¿Les van a dar cuenta al Señor? Pastores, yo he visto pastores que sin escrúpulo han hablado cosas infladas en contra de hablar nuevas lenguas. Se ríen. Que Dios tenga misericordia. El bautismo en el Espíritu Santo está tan ligado a la manifestación externa de hablar en lenguas que se debe considerar normativa cuando se recibe el bautismo. En otras palabras, si no habla en otras lenguas, no ha sido bautizado en el Espíritu. Y luego vamos a traer el tema de hablar en otras lenguas en otro estudio. Entonces, si una persona no habla lengua, esa es una señal que no ha sido dotada o bautizada en el Espíritu. Y debe el creyente de preocuparse por esa condición, porque si no vamos a estar débiles, sin fuerza, sin convicción. Esta experiencia, hermano, ocurre una sola vez en la vida del Hijo de Dios, o sea, de usted y yo. Por eso hay que cuidar esta bendición. Es indicio de su consagración a la obra de Dios, esa señal. Es decir, que nadie recibe bautismo del Espíritu Santo si no se consagra para Dios. No lo va a recibir. ¿Cómo cree que el Señor le va a dar tan poder, tan glorioso para que usted lo vaya a desperdiciar? No, el Señor se lo va a dar para que lo ponga en práctica y en beneficio de los necesitados. De entrada, las manifestaciones, dones y carismas del Espíritu, solo cuando se es bautizado se tiene más garantía de recibir dones, y es también la confirmación del desarrollo eficaz de cada ministerio. Y aquí llegamos con la conclusión de este tema. Por eso es, hermanos, que yo le motivo en el amor del Señor. Levantémonos en el Espíritu. Levantémonos en la búsqueda del Señor. Ya no nos llenemos de mundo. Deje que el mundo ruede. Deje que las modas, deje que las costumbres, las culturas, los cambios, las transformaciones, deje que el mundo pasa, dice, y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que estuvieron constantes en la presencia de Dios han visto la gloria de Dios. El cristiano que está constante, deje de congregarse unos días y usted va a empezar a ver cómo su vida espiritual va en decadencia.
en decadencia y no me venga diciendo que mentira, que yo oro. Mentiras, hermano. Nunca será igual como que estemos en la presencia de Dios, todos unánimes, dice la palabra de Dios. Porque usted puede comenzar unánimes con nosotros, viendo el video por Facebook. Le entró una llamada, un niño empezó a llorar, y entonces usted por último terminó perturbado y enrollado con el diablo, haciendo otras cosas. Y el diablo ha logrado su propósito. Hace poco me encontré 4 iglesias que todavía se han quedado haciendo los servicios online. Y ahí está el montón de gente metida en la computadora viendo el servicio. ¿Hasta dónde el diablo ha logrado su objetivo de que la iglesia no se reúna en el templo como el Señor lo ordenó? No caigamos en esa trampa, hermano. Y si al final usted lo hace, hermano, es su problema, es su responsabilidad. Pero el Señor no lo va a usar, no lo va a respaldar. Dios no va a cumplir las promesas que ha dejado escritas para usted y para mí, hasta que nos consagremos para Dios y vivamos una vida recta, ordenada y consagrada para Él, Dios que nos ha dado la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Levantémonos con autoridad, peleemos la buena batalla, quite los obstáculos del camino, todo lo que le impide consagrarse, todo lo que le impide, hermano, venir a la iglesia, todo lo que le impide estar en la casa de Dios, todo lo que le impide congregarse, déjelo a un lado, déjelo. Mire, yo ahora andaba 1:15 de camino de la casa, hermano. Y yo no sé, y por último venía examinándome si traía el cinto, si traía calcetines, hermano. Sí, quizá usted está bien comidito aquí ya. A mí no me quedó chance ni de comer. Porque este es un compromiso conmigo, con mi alma, con mi espíritu, con Dios y luego con usted. ¿Qué dirán los hermanos si encuentran la iglesia cerrada? Es una vergüenza para mí y delante de Dios. Y le voy a dar cuenta al Señor de eso también. Si yo puedo, usted puede. Reviente las cadenas, compromisos con el mundo, reviente todo eso, hermano, y busquemos la llenura del Señor. ¿Quiere ver la victoria? Llénese de Dios. ¿Quiere ver la victoria? Conságrese para Dios. ¿Quiere ver la victoria? ¿Quiere ver al diablo caer enfrente de usted, hecho pedazos? Consagrémonos, vivamos para Dios, y Él hará la obra que Él ha prometido darnos a nosotros en su palabra. Dele fuerte el aplauso al Señor esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Y donde usted se encuentra, dígale: Señor,